Buenos días, mis queridos hermanos. Por favor, les pido que me acompañen en una oración para poder comenzar el estudio. Bendito y grande Señor, Rey de Reyes, Señor de Señores, Dios santísimo, Dios bueno, Dios santo, Señor, queremos alabar tu nombre, queremos elevar nuestra oración, Dios, para reconocer que solo tú eres Dios, solo tú eres digno de toda alabanza, Señor, de toda gloria, de toda adoración, Señor. Queremos en este día, Señor, en este día especial, en este día de descanso, reconocer, Dios, que tú eres Dios, que tú eres Señor. Queremos darte las gracias, Padre, por la vida que tú nos concedes, por la bendición de ser tus hijos, por la bendición de poder reunirnos, Dios, a estudiar tu palabra, a conocer tu corazón, a conocer de tus promesas, Papito Dios. Te ruego, mi buen Dios, que por favor tú te hagas presentes en nuestras vidas, Señor, que sea tu Santo Espíritu, Señor, explicando este estudio, Dios. Aquí estamos únicamente seres humanos, Dios, que buscamos, Padre, darte la gloria, que buscamos contar al mundo, Señor, que tú eres bueno, y queremos contar de tu palabra y de tus promesas, Señor. Te doy gracias por este sitio, te doy gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Te ruego también, Dios, que tú acompañes a nuestros amados pastores, Dios. Te agradecemos por sus vidas, por todo lo que has hecho y harás en ellos. Te rogamos que tú los acompañes en este tiempo, Señor, de refrigerio que tú les das, mi Dios. Bendígalos grandemente, Señor, y permítanos, Dios, en este día, Papito Dios, en familia, poder también alabarte, aprender de ti y darte toda la gloria y el honor, Señor. Acompáñanos, Dios, quita toda distracción, quita todo obstáculo, Papito amado, Señor, y permítanos, Señor, en este día servirte, Señor, y servirte con todo el corazón, Señor. Gracias, Dios, y todo esto te lo pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos, hermanos, a otra semana de estudio. Seguimos estudiando, como ustedes pueden ver, el folleto 56, que es la ley de Dios, es amor. Y vamos a comenzar ahora una nueva unidad, que es la unidad 3, y tiene en sí por título, Cristo libera y la ley esclaviza. Y el primero de los temas a tratarse en el estudio de esta unidad es el tema 10, que es el que ustedes podrán haber visto esta semana. Y se planteaba aquí una pregunta: ¿qué se requiere para la salvación? Este estudio está en la página 67 y con la bendición de Dios, vamos a estudiar a detalle vamos a responder esta pregunta, comenzando por el libro de los Hechos. Y vamos a empezar con el día sábado, estudiando el capítulo 15, que se encuentra en el libro de los Hechos, versículos del 1 al 11. Voy a utilizar la versión NBI. Algunos que habían llegado de Judea a Antioquía se pusieron a enseñar a los hermanos: a menos que ustedes se circunciden conforme a la tradición de Moisés, no pueden ser salvos. Esto provocó un altercado y un serio debate de Pablo y Bernabé con ellos. Entonces se decidió que Pablo y Bernabé y algunos otros creyentes subieran a Jerusalén para tratar este asunto con los apóstoles y los líderes religiosos. Enviados por la iglesia, al pasar por Fenicia y Samaria, contaron cómo se habían convertido los no judíos. Estas noticias llenaron de alegría a todos los creyentes. Al llegar a Jerusalén, fueron muy bien recibidos tanto por la iglesia como por los apóstoles y los líderes religiosos, a quienes informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos. Entonces intervinieron algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos y afirmaron: es necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés. Los apóstoles y los líderes religiosos se reunieron para examinar este asunto. Después de una larga discusión, Pedro se puso en pie y dijo: hermanos, ustedes saben que desde un principio Dios me escogió de entre ustedes para que por mi boca los no judíos oyeran el mensaje del evangelio y creyeran. Dios, que conoce el corazón humano, mostró que los aceptaba dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin hacer distinción alguna entre nosotros y ellos,
purificó sus corazones por la fe. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser. Más bien, como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús. Y lo que sucede en estos versos es que sucede un acontecimiento que creo que es clave en la historia temprana de la iglesia cristiana. Lo que sucede es que durante la enseñanza del Evangelio, a los nuevos creyentes que eran no judíos, llamados gentiles, surgieron tensiones y controversias dentro de la comunidad cristiana, debido a que había algunos hombres que en esta ciudad, en Antioquía, comenzaron a enseñar que para ser salvos, los no judíos, los gentiles, debían circuncidarse según la tradición judía. Eso es lo que ellos enseñaban a los nuevos creyentes. Como acabamos de ver, esto provocó un conflicto en Pablo y Bernabé, quienes argumentaban totalmente en contra de esta enseñanza. Entonces, dada esta disputa que surgió entre estos hombres y Pablo y Bernabé, se decidió que ellos acudieran a la iglesia en Jerusalén para discutir de este asunto con los apóstoles y los ancianos en Jerusalén. Se podría decir de la iglesia madre, de la iglesia principal, a partir de la cual se tomaban decisiones y se iban a los distintos lugares, ¿no? Entonces, lo que sucede, que como acabamos de ver, es que en Jerusalén se llevó a cabo este concilio. Es como una especie de asamblea en donde intervienen pues, las principales autoridades, líderes religiosas, y discutieron de este asunto crítico. Entonces vamos a ver que se dieron en esta larga asamblea, como dice la palabra, algunas posturas y se dieron algunas intervenciones. Los primeros en intervenir en esta asamblea fue algunos creyentes que pertenecían a la secta de los fariseos, y ellos afirmaban que era necesario circuncidar a los no judíos y exigirles que obedezcan la ley de Moisés para la salvación. Sin embargo, Pedro, por el contrario, defendía otra postura. Y vamos a ver que en sí Pedro defiende la aceptación de los gentiles, de los no judíos, en la comunidad cristiana, sin imponerles la carga de la ley judía que defendían esta secta de algunos creyentes. Y para ello, lo que hace Pedro es utilizar su experiencia del pasado, la experiencia que él vivió cuando el Señor, como dice, le eligió para llevar la noticia a los gentiles. Entonces les recuerda y les dice: Dios me eligió para llevar el evangelio a los gentiles, es decir, a los no judíos, ¿no? Y Pedro en esta intervención les dice: Dios conoce los corazones humanos. Si ustedes ven otras versiones, el tema de corazón lo coloca como pensamientos o sentimientos humanos. O sea, Dios que conoce los pensamientos y sentimientos humanos, aceptó a los no gentiles. ¿Y de qué forma lo aceptó? Como dice la palabra, al llenarles y enviarles su Espíritu Santo. Y les dice, de la misma forma que lo hizo con nosotros creyentes que somos también judíos. Esa es la exhortación o la intervención que utiliza Pedro en esta asamblea. En otras palabras, lo que hace es que resalta esa decisión de Dios de aceptar a los gentiles y no se basa en una observancia, en un asunto externo, como la circuncisión, o el hacer tal vez buenas obras, o el cumplir las leyes. No, esa salvación es por la gracia del Señor, es por la fe en el Señor Jesucristo. Eso es lo que les dice Pedro en esta intervención. Además les recuerda lo que Dios hace. Dios purifica corazones por medio de la fe. En otras versiones decía, Dios perdonó sus pecados cuando creyeron en el Señor Jesús. Y les vuelve a recalcar, sin hacer ningún tipo de distinción. Dios no hace distinción entre etnias ni culturas, no hace distinción entre judíos y no judíos. Eso es lo que les dice Pedro en esta manifestación. Verso 10. Entonces, ¿por qué tratan ahora de provocar a Dios poniendo sobre el cuello de esos discípulos un yugo que ni nosotros ni nuestros antepasados hemos podido soportar? No puede ser, más bien como ellos, creemos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesús.
Y aquí Pedro pues cuestiona también la actitud de estos creyentes judíos, que insistían en que los gentiles convertidos debían cumplir con las prácticas judías y las demandas de la ley, al señalar que ni ellos como judíos pudieron cumplir plenamente con todas las demandas de la ley. Por lo que Pedro les dice, ¿cómo van a imponer esto a los gentiles? Esto es un acto injusto, además es una provocación para Dios, porque Dios, ni siendo Él, el Señor Dios perfecto, Él les pone este requisito para obtener la salvación. Sin embargo, estos creyentes judíos imponían algo que ni ellos podían cumplir. En conclusión, como vemos, Pedro argumenta que tanto judíos como gentiles, como no judíos, son salvos por la gracia de Jesucristo y no por el cumplimiento de la ley. Y es que también vamos a ver que es importante, y lo hemos visto y lo hemos estudiado, es que la ley dada por nuestro Dios, esos mandamientos y las normas, no nos otorgan la salvación. Sin embargo, el cumplimiento de ellas nos otorgan bendición. Y esto es lo que vamos a ver también en próximos versículos. Siguiendo con esta asamblea, con este concilio dado en la ciudad de Jerusalén, vamos a seguir leyendo los versículos posteriores de Hechos 15, ahora del 12 al 21. Toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y Pablo, quienes contaron las señales y maravillas que Dios había hecho por medio de ellos entre los que no son judíos. Cuando terminaron, Santiago tomó la palabra y dijo: hermanos, escúchenme. Simón nos ha expuesto cómo Dios desde el principio tuvo a bien escoger de entre los no judíos un pueblo para honra de su nombre. Con esto concuerdan las palabras de los profetas, tal como está escrito: después de esto volveré y reedificaré la casa caída de David, reedificaré sus ruinas y la restauraré, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones sobre las que se ha invocado mi nombre. Así dice el Señor, que hace estas cosas, conocidas desde tiempos antiguos. Por lo tanto, yo considero que debemos dejar de ponerles trabas a los no judíos que se convierten a Dios. Más bien debemos escribirles que se abstengan de lo contaminado por los ídolos, de la inmoralidad sexual, de la carne de animales estrangulados y de sangre. En efecto, desde tiempos antiguos, Moisés siempre ha tenido en cada ciudad quien lo predique y lo lea en las sinagogas todos los sábados. En estas intervenciones de estos versos vemos que intervienen ahora, fue el turno ahora de Pablo y Bernabé, y esta vez ellos de alguna forma hacen un repaso al presente. Y es importante, creo, antes de eso recordar que el evangelio que predicaba Pablo y Bernabé fue el mensaje de salvación a través del Señor Jesucristo, es decir, debido a la gracia del Señor. Por ello estaban en contraposición, no estaban de acuerdo con las enseñanzas que estaban dando estos hombres en Antioquía, como lo leímos en los primeros versos de Hechos 15. Entonces, eso era lo que hacía Pablo y Bernabé. Y aquí es algo importante, ¿no? Porque dice ahí, inicia esto que dice, todos guardaron silencio para su intervención, ¿no? Lo que muestra, ¿no es cierto?, es el respeto y la autoridad también que veían en Pablo y Bernabé de acuerdo al testimonio que daban. De hecho, en los primeros versos que vimos, ellos informan y van a estas ciudades de Fenicia, me parece, sí, de Fenicia y Samaria. Ellos fueron enviados por la iglesia a dar este mensaje y a los no creyentes que eran no judíos, ¿no? Y lo que yo relacionaba es que Pablo y Bernabé aquí muestran este respeto a las autoridades. Ellos iban a estas ciudades porque eran obviamente llamados por Dios, pero eran enviados por sus autoridades, y como vemos también, como vimos, ellos iban a informar a la iglesia todo lo que Dios había hecho en estas ciudades. Y yo lo recordaba porque al leer este estudio, o al hacer este estudio, yo recordaba lo que Belén nos compartió la anterior semana. Nos contaba el testimonio de trabajar con estas personas, y sabemos que ella tiene un llamamiento de Dios y ella se fue por gracia de Dios, pero también con el apoyo de sus autoridades, que puso también en el corazón de nuestras autoridades el apoyar a Belén. Entonces, esa es una también de las características de la iglesia,
el depender y respetar a nuestras autoridades, obviamente, de recibir el llamado del Señor, pero vemos también cómo Pablo y Bernabé, cómo están sujetas a estas autoridades. Y como dice ahora en esta intervención, cuando ellos llegaron y cuando ellos iban a intervenir, todos guardaron silencio, ¿no? Todos respetaban y de alguna forma apoyaban el trabajo de estos siervos, Pablo y Bernabé. Entonces, ¿qué es lo que dice Pablo y Bernabé? Dice: contaron las señales y maravillas, es decir, en otras palabras, los milagros que Dios había hecho entre los no judíos, es decir, entre los gentiles. Y esa era otra evidencia de que el Señor estaba obrando en este pueblo gentil, de que Dios estaba en este pueblo gentil. Y de alguna forma, ¿no? Es cómo rechazan a un pueblo si Dios está con ellos. Después de esta intervención, en donde ellos mencionan su obra en el presente, vamos a ver que Santiago ahora también interviene. Y él lo que hace es un repaso de las profecías que se dieron, que se han cumplido y que se estaban cumpliendo, ¿no? Y que se cumplirán en el futuro también. Entonces, Santiago, sabemos que era un hombre conocedor de la ley, y lo que hace en su intervención es que hace referencia a la experiencia de Simón Pedro, quien, como vimos, compartió cómo Dios lo eligió para dar la palabra entre el pueblo no judío, y además cita las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de la restauración del linaje de David. Estas profecías, como acabamos de ver, indicaban la obra del Señor Jesucristo para personas de todas las naciones, las cuales podrían buscar al Señor, y eso está en el verso 17 que lo señalé. Dice así: reedificaré sus ruinas y las restauraré para que busque al Señor el resto de la humanidad. Además, Santiago lo que hace es estar, como vimos, de acuerdo con Pedro, confirma que Dios ha decidido salvar a todos por gracia, no por otra cosa, y la gracia obviamente por la fe en el Señor Jesucristo. Y también, además, lo que hace Santiago en esta intervención es que da su opinión acerca de este conflicto tan crítico que suscitó en la iglesia. Y les dice: no deberían poner obstáculos a los no judíos que se convierten a Dios. Y sugiere que se deberían enfocar en abstenerse de las prácticas inmorales y de ciertos alimentos asociados con rituales paganos, en otras palabras. Y vemos que Santiago, en estas instrucciones, refleja una preocupación por mantener la unidad en la comunidad cristiana, con argumentos válidos de acuerdo a la palabra y al testimonio de los siervos que intervinieron. Y lo que buscaba, yo digo, es fortalecer la unidad de la iglesia, pues claramente había dos bandos: los que apoyaban la ley, la salvación a través de la ley, y los que apoyaban la salvación a través de la gracia en el Señor Jesucristo. Y lo que hacía Santiago era tratar de, con argumentos, como digo, de la palabra, evitar la división entre hermanos y buscar la unidad en la iglesia. Y debería ser nuestro ejemplo como iglesia. Yo sé que como en la familia que somos, y en una familia hay discrepancias y hay diversidad de opiniones, en la iglesia de Cristo también las hay. Sin embargo, nuestro deber, al igual que vemos aquí el testimonio de Santiago, es buscar resolver todas estas discrepancias, buscando el permanecer en unidad y el funcionar, como vamos a ver en 1 Corintios, como un solo cuerpo. Quería citar Efesios 4:3 para simplemente adicionar a lo que acabo de decirles. Efesios 4:3: hagan todo lo posible por vivir en paz, para que no pierdan la unidad que el Espíritu les dio. Vamos a seguir después de esta asamblea que tuvieron. Nos vamos a ir ahora a Hechos 17, ¿no? Si ustedes ven, terminan de leer estos versos, lo que hacen es que después de de alguna forma, acuerdo que llegaron, cada uno de ellos se fue a los distintos lugares con una carta, ¿no? de acerca de todo lo que habían mencionado, de que la salvación es a través del Señor Jesucristo, que es a través de la gracia del Señor, y este mensaje fue compartido a cada ciudad, y pues los creyentes, como dice la palabra, recibieron con mucho gozo y alegría este acuerdo al que habían llegado.
Ahora vamos al libro de Hechos, seguimos en el libro de Hechos, pero nos vamos al capítulo 17 y vamos a leer los versos del 22 al 34. Estos versículos describen un episodio donde el apóstol, vamos a ver, ¿no es cierto? Verso 22. Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas, como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los períodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Esto lo hizo Dios para que todos los que busquen, y aunque sea a tientas, lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros, puesto que en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como algunos de sus propios poetas han dicho, de Él somos descendientes. Por tanto, siendo descendientes de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano. Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda a todos, en todas partes, que se arrepientan. Él ha fijado un día en que juzgará al mundo con justicia por medio del hombre que ha designado. De ello ha dado pruebas a todos al levantarlo de entre los muertos. Cuando oyeron de la resurrección, unos se burlaron, pero otros dijeron: queremos que usted nos hable en otra ocasión sobre este tema. En este momento, Pablo salió de la reunión. Algunas personas se unieron a Pablo y creyeron. Entre ellos estaba Dionisio, miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y otros más. Y bueno, el contexto un poquito de esto es que Pablo va a la ciudad de Atenas, una ciudad llena de diversidad de cultura, de religiones griegas, y lo que sucede es que narra estos versos un discurso que se da por parte de Pablo en el Areópago de Atenas, ¿no? Que era una especie de colina en Atenas donde se llevaban a cabo reuniones y juicios, ¿no? Y aquí lo que hace Pablo es presentar un mensaje de Jesucristo a filósofos y ciudadanos de la ciudad. Y él inicia, si vemos, reconociendo esa religiosidad que tenían los atenienses. Y señalan, incluso tenían, ¿no es cierto?, varios ídolos, y tenían, ¿no es cierto?, tenían un altar que decía al Dios no conocido o al Dios desconocido, lo que revelaba de alguna forma esta búsqueda espiritual que tenía este pueblo, y de alguna forma le proporciona a Pablo una oportunidad de anunciarles el Evangelio de Jesucristo. Y Pablo inicia presentando a Dios como el creador del mundo, del cielo y de la tierra. Destaca que Él no está limitado en templos hechos por humanos, que no depende de las acciones de las personas, que es un Dios que no fue creado, más bien a través de Él se hicieron todas las cosas, se creó toda la humanidad, y ofrece de nuevo Pablo en esta prédica la posibilidad de que todos pueden buscar al Señor y todos lo pueden hallar, todos lo pueden encontrar, confirmando lo que acabamos de leer en los versos anteriores. Para Dios no hay distinción de personas. Tan grande es su amor inagotable que todos podemos buscar al Señor, todos podemos hallar en Él gracia, sin necesidad de cumplir otra cosa. La salvación que Dios nos otorga es para todos. Y esa decisión obviamente es personal e individual. Sin embargo, confirmando, repitiendo lo que dice la palabra, todos podemos buscarlo y encontrarlo y podemos alcanzar esa salvación en Jesucristo que tanto el Señor quiere regalarnos. Y además les dice, ¿no?
que no podemos pensar en Dios como un ídolo diseñado, hecho por manos humanas, por artesanos de oro, plata o piedra, no lo podemos hacer. Y después de esto, Pablo insta a esta audiencia a arrepentirse, de alguna forma a ver si estaban haciendo algo equivocado, les exhorta que dejen atrás eso y que tal vez por ignorancia, como dicen, ¿no? Dios ha pasado por alto los tiempos de ignorancia, pero ahora llama a la gente a arrepentirse por los pecados y volver al Señor. Y anuncia que habrá un día establecido por Dios en el cual seremos juzgados con la justicia de Dios, señalando al Señor Jesucristo como el designado para este juicio. Algunos de los creyentes se burlaron al oír acerca de la resurrección de Jesús, mientras otros mostraron interés y quisieron oír más sobre este tema. Situación que siempre nos va a pasar cuando anunciamos el mensaje de Cristo, ¿no? Y esto es simplemente una esperanza para no desanimarnos si al anunciar el mensaje de Cristo tenemos estos dos tipos de respuesta, ¿no? Si a nosotros nos dan esta respuesta, recordemos también que otras personas, otros siervos también rechazaron el mensaje del Señor, y esto no debe ser una limitación para no seguir anunciando el Evangelio de Dios. Otra de las cosas que quería recalcar de estos versos es que en esta predicación a este pueblo idólatra lleno de una cultura totalmente diferente, Pablo se centró en el Señor, no habló de él, se centró exclusivamente del Señor y anunció su grandeza, su poder, su todopoder, y les habla, ¿no es cierto?, de la posibilidad de buscar y de hallar a este Dios majestuoso. Y la conclusión aquí es obviamente que si tenemos al Señor, si lo hallamos y obviamente lo encontramos, tendremos todo, ¿no? Eso es de alguna forma lo que dice Pablo en esta prédica. Y podría ser un ejemplo, ¿no? El Señor nos llama a compartir sus buenas nuevas a nuestro alrededor, y a veces ponemos muchos peros para compartir este mensaje, entre ellos nuestra timidez, el desempeño que tendremos porque no somos buenos hablando, o las excusas que podemos poner. Sin embargo, el aprendizaje que podemos tener es que primero estamos cumpliendo con un mandato del Señor, el compartir las buenas nuevas. Y segundo, ¿cómo lo podemos hacer? Si nos centramos en el Señor Jesús, Él nos guiará, y Él es el que hablará a cada una de esas personas sin necesidad nosotros de preparar un gran discurso. Si nos dedicamos a hablar de Él y a ser el centro de una conversación o de una prédica, el Señor nos respaldará en ese mensaje. Vamos a ver el día que se encuentra en el 1 Corintios, capítulo 12, los versos del 12 al 20. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para constituir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad, Dios colocó cada miembro del cuerpo como mejor le pareció. Si todos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y en este pasaje, Pablo nos presenta esa metáfora, ¿no? Una metáfora para describir la relación entre los creyentes en la comunidad cristiana. Y aquí, pues, creo que hemos leído varias veces de estos pasajes, pero aquí Pablo compara, ¿no es cierto?, esta comunidad de creyentes como un cuerpo, al igual que el cuerpo tiene muchos miembros, como la mano, el pie, los ojos, etcétera. Como iglesia, la iglesia también está formada por muchos individuos que tenemos diferentes dones y diferentes funciones.
Y a pesar de esta diversidad, todos pertenecemos a un mismo cuerpo, que es Cristo, ¿no? ¿Y la unidad en qué radica? Esa unidad únicamente se puede lograr a través solo del Espíritu Santo. Pablo en estos pasajes, destaca esa importancia de cada miembro en el cuerpo, independientemente de su función, pues cada parte contribuye en esta totalidad, es esencial para el funcionamiento adecuado del cuerpo. Y esta diversidad, que también lo vemos aquí en la iglesia, no debería dar lugar a menosprecios por nuestra parte. Dios nos ha diseñado este cuerpo perfecto que es Jesucristo, ¿no? que es la iglesia, dándonos un papel único. Y adicionando lo que acabamos de ver en Hechos, ¿no? En donde Santiago busca la unidad, y aquí Pablo nos habla acerca de cómo Dios nos ha dado distintos talentos, distintos dones a cada uno de nosotros. Lo que busca Dios es que funcionemos en unidad. Esa es uno de los, yo creo que de los anhelos que tiene el Señor como iglesia, que funcionemos en unidad, que pongamos a disposición del Señor todos los dones y talentos que Dios nos ha dado. Sé que a veces pensamos, ¿no? Porque eso me ha pasado a mí también, ¿qué talento, Señor? ¿Para qué soy buena? Y haciendo el análisis, según yo, no tengo ningún talento. Sin embargo, el Señor nos dice que a todos nos ha dotado de un talento, a todos nos ha dado una, no sé, podría decirle, algo en lo que somos buenos. Y Dios lo que quiere es que juntemos esos talentos que pueden parecer chiquitos e insignificantes, y que nos unamos en esta familia, que nos unamos en unidad, y que esos talentos, pues a la larga lo que deben hacer es darle gloria a nuestro Señor. Ese debe ser el anhelo que tenemos como iglesia. Ese es el propósito que el Señor tiene como iglesia, y esa es la decisión también que tenemos como cristianos, ¿no? Esa decisión de servir en los distintos ministerios en donde Dios nos ha colocado. Veo cada día que se necesitan muchas manos, y estamos aquí, tenemos esta oportunidad ahora de servir a Dios. Y también leyendo esto, era que me acordaba de que en una iglesia siempre también va a haber desacuerdos. Somos, como digo, un montón de miembros y no todos necesariamente tenemos los mismos gustos o cosas en común. Pero recordemos también que si ustedes leen el libro de Hechos, después de que Pablo y Bernabé, después de este concilio en Jerusalén, regresan a dar este mensaje a los distintos lados, ellos por un desacuerdo se separaron. Entonces vemos que también, siendo hombres de Dios, también tuvieron desacuerdos y se separaron, pero se separaron y tal vez, no sé, no llegaron, ¿no?, a un acuerdo, pero igual siguieron su servicio. Lo que debemos aprender es que así, o sea, este es el ejemplo de que tendremos desacuerdo, pero Dios nos llama a practicar su amor entre hermanos, a vivir en unidad, a no sentirnos menos que los otros, porque lo que hacemos todo es para el Señor. Vamos a ver ahora lo que se encuentra en el día viernes en los versos, todo el capítulo de Isaías 56. Así dice el Señor: observen el derecho y practiquen la justicia, porque mi salvación está por llegar. Mi justicia va a manifestarse. Dichoso el que así actúa y se mantiene firme en sus convicciones. El que observa el sábado sin profanarlo y se cuida de hacer lo malo. El extranjero que por su propia voluntad se ha unido al Señor no debe decir: el Señor me excluirá de su pueblo. Tampoco debe decir el eunuco: no soy más que un árbol seco, porque así dice el Señor: a los eunucos que observen mis sábados, que elijan lo que me agrada y sean fieles a mi pacto, les concederé ver grabado su nombre dentro de mi templo y de mis murallas. Eso les será mejor que tener hijos e hijas. También les daré un nombre eterno que jamás será borrado. Y a los extranjeros que se han unido al Señor para servirlo, para amar el nombre del Señor y adorarlo, a todos los que observan el sábado sin profanarlo y se mantienen firmes en mi pacto, los llevaré a mi monte santo, los llenaré de alegría en mi casa de oración, aceptaré los holocaustos y sacrificios que ofrezcan sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Así dice el Señor y Dios, el que reúne a los desterrados de Israel.
reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido. Y en los versos que voy a leer, lo que se ve aquí en Isaías es una acusación una acusación en contra de los jefes malos. Animales del campo y fieras del bosque, vengan todos y devoren. Ciegos están todos los guardianes de Israel, ninguno de ellos sabe nada. Todos ellos son perros mudos que no pueden ladrar, se acuestan y desvarían, les encanta dormitar, son perros de voraz apetito, nunca parecen saciarse, son pastores sin discernimiento, cada uno anda por su propio camino, todos sin excepción procuran su propia ganancia. Vengan, busquemos vino y emborrachémonos con cerveza, gritan a una voz, y mañana haremos lo mismo que hoy, pero mucho mejor. Y en todo este capítulo, en los primeros versos hasta el 8, nos muestran que la salvación, como acabamos de ver en todos los pasajes anteriores, es por la gracia que nos da el Señor Jesús. Sin embargo, el cumplir los mandamientos es una forma de practicar la justicia de Dios y nos traen bendición. Y estos versos nos muestran esta bendición. A quien se mantiene firme en las convicciones, en sus convicciones. Y yo digo, ¿no? Aunque en este mundo en el que vivimos muchas veces es difícil mantenernos firmes en las convicciones y en los principios que tenemos gracias al Señor Jesús, Dios nos llama a esto. Dios nos llama, tal vez no veremos resultados de la gente a nuestro alrededor, habrá gente que no aplauda la honestidad u otros valores, no habrá. Sin embargo, el que va a reconocer y que va a dar recompensa a esa fidelidad es el Señor. Y como dice, grabarán nuestro nombre en la eternidad. Dios también vemos en estos versos que muestra su amor y compasión hacia los extranjeros, hacia los eunucos, que se acercan a Él. En lugar de excluirlos, Él promete darles un lugar y un nombre especial en su casa. Y después que vemos estas bendiciones y esta recompensa que el Señor dará por serle fiel, vamos a ver ahora lo que pasa en los versos 9-12, que vimos que ahí en cambio es lo contrario un poco, ¿no? Porque se da una reprensión a los líderes que son malos. A ellos el Señor los critica debido a que son malos líderes, pues no entienden ni guían al pueblo correctamente. Y esta imagen que da de estos perros con voraz apetito, lo que indica es esta insaciable búsqueda por sus propios intereses y no por los se podría decir, de la comunidad. Les denuncia aquí el discernimiento y su negligencia. Y vemos en todo Isaías 56, cómo el Señor destaca la importancia de vivir en justicia, es decir, practicando las obras que el Señor nos manda, practicando sus mandamientos, y critica, ¿no?, a los que no lo hacen. Una vez más en este versículo, en el versículo 8, ¿no?, nos dice el Señor, así dice el Señor y Dios, el que reúne a los desterrados de Israel, reuniré a mi pueblo con otros pueblos, además de los que ya he reunido, ¿no? Y aquí vemos cómo el Señor nos hace pueblo de su pueblo Israel, debido a su gracia y a su misericordia, porque Él no hace una distinción entre ninguno de nosotros. Vamos a leer el lunes el Salmo 37, que está en los versos 27 al 40. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir. Porque el Señor ama al justo y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero la descendencia de los malvados será exterminada. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua proclama la justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalarán. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos, ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú, espera en el Señor y sigue su camino, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean exterminados, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como árbol frondoso en su propio suelo, pero pasó al olvido y dejó de existir.
Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y honestos. Hay porvenir para quien busca la paz, pero todos los transgresores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva porque en Él se refugian. Y creo que en este salmo hay mucha enseñanza. Sin embargo, voy a resaltar algunas de ellas. En este salmo se nos exhorta a la rectitud. Aquí el salmista anima a apartarse del mal y a practicar el bien. Y la promesa de aquellos que siguen este camino de rectitud vivirán para siempre. Como vimos en el libro anterior, este nombre especial, este nombre que dará, permanecerá o será grabado por la eternidad. ¿Por qué? Porque Dios ama la justicia y no abandona a los que son fieles. Además, otra de las cosas importantes, ¿cuál será la herencia de los justos? Y la promesa es que los justos heredarán la tierra y vivirán en ella por la eternidad. Sin embargo, la descendencia de los impíos, de los que no practican la justicia, será destruida, versus que los justos disfrutarán de una herencia duradera, eterna. Otra de las enseñanzas, Dios nos habla acerca de que el justo se caracteriza por hablar con sabiduría, ¿no? ¿Y por qué lo hace? Porque si vemos que la salvación es por gracia, pero por gracia el Señor nos regala su Espíritu Santo para que viva en nuestras vidas. Y esa gracia del Señor, cuando el Señor habita en nosotros, uno puede practicar la ley del Señor sin que ésta sea una carga. No es como el que me toca no mentir, porque Dios me dice que no mienta. Entonces, si nosotros hacemos esto por uno mismo, tal vez duraremos, no sé, una semana, un mes practicando que sé que no debo mentir. Sin embargo, si el Señor habita en nosotros, el tema de cumplir con los mandatos del Señor es espontáneo, es orgánico, porque Él actúa en nosotros. Por eso el Señor nos da, de hecho, estas promesas, ¿no? Dios habita en nosotros, pero no es algo que nosotros hagamos, sino que es su acción en nosotros los que nos permite ser justos en el Señor. ¿Qué Dios nos ofrece también en estos salmos? El Señor nos ofrece una protección divina. Hay gente que acechan y buscan hacer daño al justo. Sin embargo, el salmista aquí nos dice que confiemos en esa protección que nos da el Señor. Y la exhortación que nos da es esperar en el Señor, seguir sus caminos y confiar en Él. Él en su tiempo exaltará al justo y nos heredará la tierra. Y sé que el tema de esperar en el Señor es difícil, es muy difícil. Sin embargo, el Señor por esto nos anima a través de su palabra a esperar en Él, a confiar en Él. De hecho, incluso nos da el destino de los malvados. Y a pesar de que vemos, ¿no? Porque aquí dice la palabra que podríamos pensar que a la gente que no practica la justicia les va muy bien, todo les sale bien o hasta ganan, se podría decir, no sé, reconocimiento tal vez. Sin embargo, esa prosperidad es temporal, como dice la palabra, pues esta prosperidad o esto lo que ellos experimentan es fugaz, pasa al olvido y deja de existir. Sin embargo, los que practican la justicia permanecen para siempre. Y el versículo 39, ¿no? Una vez más respondiendo a la pregunta del estudio, la salvación de los justos viene del Señor. Finalmente vamos a concluir con el día sábado que se encuentra en el Salmo 121. A las montañas levanto mis ojos. ¿De dónde ha de venir mi ayuda? Mi ayuda proviene del Señor, que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. El Señor es quien te cuida, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. De día el sol no te hará daño, ni la luna de noche. El Señor te cuidará, de todo mal guardará tu vida. El Señor cuidará tu salida y tu entrada, desde ahora y para siempre. Y es que este salmo lo hemos cantado, hemos alabado con él ante el Señor, porque este salmo refleja una confianza total.
en la protección divina de nuestro Padre. Y es que Él es nuestro protector. Aquí en este salmo se comienza expresando que la fe de este salmista está en Dios como una fuente de socorro y protección. No importan los desafíos, los peligros, las enfermedades, los problemas por los que estemos atravesando, el Señor los conoce absolutamente todo. Sin embargo, no olvidemos que esa intervención del Señor será evidente para nosotros cuando lo necesitemos. El Señor, como dice, no duerme, no descansa. Tenemos que tener esa certeza de que Dios intervendrá, y de hecho lo hace. Sin embargo, cuando no vemos, pensamos que el Señor está guardando silencio, pensamos que el Señor está más ocupado. Sin embargo, el Señor está obrando, pero va a haber un momento en que nosotros podamos ver su mano. El Señor, esa protección además es constante, ¿no? Tenemos que tener esa seguridad de que miren, Dios dice que no permitirá ni que nuestro pie resbale. Destaca que Él es, además del guardián de Israel, Dios nunca duerme, no descansa. Él muestra una vigilancia constante, y así es la atención del Señor perpetua para su pueblo, porque esa es su promesa. Es esta sombra protectora. Proclama aquí a Dios como nuestro guardador, que simbolizan esa protección y ayuda constante, esa intervención constante para el Señor. Además que Él nos otorga refugio y cuidado de día y de noche. En Dios en sí tenemos esta protección integral en todo aspecto. Nos librará de todo mal, nos librará de no sé, altercados físicos. Y si tenemos alguna situación, pues el Señor, aún así en esa situación, Él estará, porque Él nos ofrece ese cuidado constante. Y Dios nos dice, ¿no?, que esta protección será para la eternidad. Y este salmo, como vemos, es un salmo que yo les aconsejo que lo leamos, que lo repitamos, que lo memoricemos, ¿no?, porque resume ese amor del Señor hacia nosotros y la confianza que debe haber en nosotros, en el Señor. Es un recordatorio reconfortante, yo creo, de esa presencia del Señor, de ese amor inagotable que nos tiene el Señor a cada uno de nosotros. Y hermanos, para finalizar y responder esta pregunta, ¿no? Entonces, ¿qué se requiere para la salvación? He querido citar Romanos 10:9, que si confieses con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Por favor, acompáñenme en una oración para terminar el estudio. Señor Dios, Rey de Reyes, Señor de Señores, queremos en este día, Padre, agradecerte, Dios, porque es tu gracia, es tu favor, Padre, el que nos permiten, Señor, tener acceso a ti, Señor. Gracias, Dios, por rescatarnos, Padre, de la muerte y por darnos vida a través de tu único Hijo, Señor. Gracias, Dios, porque sentimos tu protección constante y eterna, Señor. Te pedimos, Padre, perdón por cada una de nuestras faltas, Dios, por cada vez que hemos postergado, Señor, el servicio, el llamado que tú has hecho a nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Dios, que tú nos permitas, Señor, buscar tu gloria y unirnos entre hermanos en unidad, en amor, Señor, buscando alabarte y servirte, Señor, con todo nuestro ser, Señor. Sabemos, Padre, que tú eres bueno y que no haces distinción, Señor, entre judíos, no judíos, entre etnias ni culturas, Dios. Tú quieres y nos otorgas esa salvación para todos, Dios. Por eso queremos, Papito Dios, cada día buscarte, Señor. Te rogamos que no nos abandones, Dios, que seas tú viviendo en cada uno de nosotros, Dios, que seas tú transformándonos, que seas tú poniendo, Dios, ese deseo de servirte, Dios, de compartir ese mensaje que tú tienes, Dios, para las personas que están perdidas, Dios, las personas que no te conocen, Papito Dios. Permítanos, Padre, hablar de ti, Señor, sin miedo, sin pena, Señor, dejando atrás, Señor, todo ese obstáculo, Padre, toda atadura que nos impida, Señor, compartir tu mensaje de Cristo, tu mensaje de esperanza y de salvación, Señor. Oramos también, Padre bueno, por Israel, Señor, por ese pueblo a quien amas tanto, Señor, por cada una de las personas, Papito Dios, que están secuestradas, que han perdido a sus familiares, Señor. Te rogamos, Dios,
Que seas tú, Señor, regalándoles tu paz, que ellos sientan tu abrazo, que sientan tu cobertura total, papito Dios. Oramos también por todas las personas, Dios, que están en medio de este conflicto, Dios, que han sido, Señor, que están pasando tantas cosas duras, Dios. Sé tú mostrando, papito Dios, tu gracia, tu misericordia, Señor, en medio de este conflicto, Padre. Gracias, Dios, porque eres bueno, porque tú nos amas, porque sentimos, Señor, tu protección total. Te rogamos, Dios, que seas tú cubriendo este lugar, que seas tú regalándonos tu paz, papito Dios, y que por favor nos permita, Señor, experimentar tu presencia en este día y cada uno de nuestros días que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, y todos estos pedidos te lo hacemos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.